El estruendo del cinturón golpeando la mesa recorrió todo el comedor como una descarga que obligó a cada persona a quedarse inmóvil, y ese sonido, tan seco y tan duro, marcó el instante en que mi esposo decidió acusarme frente a todos, levantando el cuero como si necesitara una herramienta para sostener su versión de los hechos mientras me exigía confesar una infidelidad que jamás ocurrió, intentando hacerme sentir culpable de algo que no tenía sentido y que solo revelaba su necesidad de poder. La tensión que llenó el aire resultó tan densa que pude sentir como cada mirada buscaba una reacción en mi rostro, especialmente la de su mamá, que observaba con un brillo casi triunfal, convencida de que por fin lograría verme sometida, mientras su cuñado mantenía la vista baja, inquieto, respirando rápido, comportándose como alguien que temía que una verdad escondida estuviera a punto de salir a la luz sin aviso. En medio de ese ambiente cargado de juicio y expectativas, avancé con calma hacia la televisión sin responder a los gritos ni a las provocaciones, decidida a no regalarles la imagen que esperaban, y al llegar al mueble conecté la memoria USB que había guardado en secreto. Encendí la pantalla y permití que el silencio se transformara en un miedo colectivo cuando la imagen apareció frente a todos, mostrando el acto íntimo entre su mamá y su cuñado, un secreto imposible de negar que desmoronó de un solo golpe la agresión que habían preparado contra mí, haciendo que el cinturón resbalara de su mano mientras mi postura seguía firme, más firme que nunca. A veces me pregunto en qué momento mi vida se fue llenando de silencios que no elegí, porque durante años pensé que había construido un hogar estable al lado de un hombre que prometía cariño, respeto y un futuro compartido, y aunque al principio todo parecía encajar, poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas señales que yo ignoré para no romper la idea de familia que tanto deseaba mantener. Mis días se mezclaban entre trabajo, casa y los intentos constantes por sostener una relación que cada vez dependía más de mi paciencia que de su compromiso, porque mientras yo buscaba armonía, él parecía encontrar motivos para discutir por cualquier detalle, desde la forma en que acomodaba la mesa hasta el tono con el que respondía una pregunta inocente, como si necesitara tener siempre la última palabra para sentirse en control. Conforme pasaban los meses, empecé a notar que su mamá se involucraba en decisiones que no le correspondían, visitaba nuestra casa sin avisar, opinaba sobre mis hábitos y cuestionaba todo lo que yo hacía, mientras se la defendía como si fuera imposible aceptar que su intromisión estaba desgastando nuestra vida diaria, y aunque intenté poner límites, cada intento terminaba en discusiones donde yo era la exagerada, la sensible, la que debía entender que la familia es sagrada. La tensión aumentó cuando su cuñado comenzó a comportarse de manera extraña cada vez que yo llegaba a alguna reunión, porque evitaba mirarme fijamente y parecía sobresaltarse ante cualquier comentario que yo hacía, como si temiera que descubriera algo que él intentaba ocultar. En ese punto, comprendí que había secretos que no tenían nada que ver conmigo, pero aún así terminaban afectando mi estabilidad emocional y la dinámica completa de la casa. Mientras todo eso avanzaba como una ola lenta que arrastra sin avisar, yo seguía esforzándome por mantener la calma y por no caer en provocaciones, convencida de que ceder un poco evitaría conflictos, hasta que comprendí que aquella calma tenía un precio muy alto y que, en lugar de respeto, mi pasividad estaba alimentando la idea de que podían tratarme como quisieran sin consecuencias. Fue así como llegamos a esa noche, a ese estallido donde se atrevió a levantar un cinturón frente a toda su familia, sin imaginar que justamente los abusos acumulados me habían obligado a guardar pruebas que jamás pensé mostrar, pero que se convirtieron en la única forma de recuperar mi voz después de tanto tiempo viviendo en silencio. Cuando intento entender cómo se tejieron las dinámicas que terminaron asfixiándome, pienso primero en quién era yo antes de que todo esto se desmoronara, porque durante mucho tiempo fui una mujer entregada a mi hogar, dedicada a construir una vida tranquila, confiada en que la estabilidad nacía de los pequeños gestos diarios. Y tal vez por esa misma entrega no supe ver cómo mi propia luz se fue apagando entre tantas exigencias ajenas, hasta que un día me descubrí justificando faltas que no merecían ser justificadas. Mi esposo siempre se mostró como alguien decidido, seguro de sí mismo y atento frente a los demás, especialmente cuando había invitados, pero en la intimidad de la casa surgía un carácter impaciente que crecía con cualquier contratiempo, y aunque al principio atribuía esas reacciones al estrés o al trabajo, con el tiempo comprendí que su necesidad de controlar cada detalle no tenía nada que ver con el cansancio, sino con una inseguridad profunda que él disfrazaba con autoridad y que se desbordaba cada vez que sentía que alguien cuestionaba su posición. En ese escenario apareció su mamá, una mujer que dominaba los espacios sin levantar la voz, pero con miradas capaces de desarmar cualquier intento de defensa,
porque desde que entraba por la puerta hacía sentir que aquella casa también le pertenecía, opinando sobre mi forma de organizar, de cocinar, de hablar y hasta de vestir, reforzando la idea de que mi papel debía limitarse a obedecer para evitar problemas, mientras mi esposo, lejos de poner límites, celebraba su presencia como si fuera una extensión natural de nuestra vida matrimonial. El otro eje de esa red compleja era el cuñado, un hombre aparentemente reservado, siempre a la sombra de su madre y de su hermano, que trataba de pasar desapercibido en cada reunión familiar, aunque sus gestos lo traicionaban en los momentos más tensos, porque cada vez que alguien mencionaba temas delicados, especialmente relacionados con respeto o traiciones, su mirada se perdía en algún punto del suelo, respiraba hondo y cambiaba de tema con una rapidez sospechosa, como si un solo comentario pudiera revelar lo que llevaba guardado desde hacía tiempo. En medio de esa familia que funcionaba como un bloque cerrado, yo intentaba mantenerme firme sin perder mi esencia, buscando la manera de convivir sin renunciar a mis propios límites, aunque no siempre lo lograba, porque cada interacción con ellos implicaba una prueba silenciosa donde debía medir mis palabras, mis gestos y hasta mis silencios, ya que cualquier cosa podía ser usada para cuestionar mi carácter o para justificar la actitud dominante que tenían sobre nuestra relación. Con el paso de los meses, esas pequeñas agresiones disfrazadas de comentarios bien intencionados empezaron a volverse parte natural del ambiente, y aunque me decía a mí misma que no debía tomarlas tan en serio, cada una dejaba una marca fina, invisible pero constante, que fue debilitando la versión segura de mí que existía antes de casarme, hasta el punto en que me descubrí caminando con cuidado dentro de mi propio hogar, procurando no incomodar a quienes no tenían derecho a dictar cómo debía vivir. Mientras trataba de equilibrar mis emociones y mis responsabilidades, ellos aprovechaban mi paciencia para empujar un poco más cada límite, convencidos de que yo jamás levantaría la voz ni tomaría una decisión que los enfrentara, porque para ellos yo representaba esa figura dócil que permanece callada por amor o por costumbre, y jamás imaginaron que la misma calma que utilizaban para someterme sería la que me permitiría observarlos con claridad y descubrir los secretos que tanto esfuerzo ponían en ocultar. Ahora que todo explotó, resulta casi inevitable mirar hacia atrás y ver cómo cada uno participó en la construcción de esa tormenta, porque mi esposo eligió la fuerza antes que el diálogo, su mamá alimentó la manipulación que lo transformó, y su cuñado, atrapado entre culpa y miedo, se convirtió en la pieza clave del secreto que finalmente derribó la máscara de todos. La tensión comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro la tarde en que, después de una discusión pequeña sobre una cuenta del súper, noté un cambio brusco en su mirada, como si de pronto hubiera decidido aferrarse a una versión de la realidad donde yo era la raíz de todos sus problemas, y aunque traté de suavizar la conversación para evitar que escalara, su actitud se volvió tan dura que me hizo entender que algo dentro de él ya venía acumulándose desde hacía tiempo. Esa noche, mientras yo guardaba la comida y apagaba las luces de la sala, él llegó con una expresión que me hizo detenerme en seco, porque sin ninguna explicación me acusó de traición, diciendo que había escuchado comentarios sobre mis movimientos extraños. Palabras que no tenían ningún fundamento, pero que repetía con una seguridad que solo podía venir de alguien decidido a culpar a otro para escapar de sus propias dudas, y aunque intenté pedirle calma, su reacción se volvió todavía más agresiva, al punto de que levantó la voz de una forma que jamás había usado conmigo. El verdadero detonante llegó cuando su mamá apareció como si hubiera estado esperando ese momento, porque en lugar de intentar calmarlo, se unió a las acusaciones con una rapidez que reveló que no se trataba de algo espontáneo, sino de un plan que llevaban tiempo alimentando, repitiendo frases que insinuaban que yo no era suficiente, que no era confiable y que las mujeres que se portan bien no esconden nada, palabras que clavó como aguja en mi orgullo mientras mi esposo, lejos de detenerla, reforzaba cada comentario con gestos de aprobación. Todo se intensificó cuando su cuñado, nervioso y sudando, intentó intervenir diciendo que quizá estaban exagerando, pero fue apagado de inmediato por la mirada cortante de su madre, y en ese instante comprendí que él también estaba atrapado en un juego donde las lealtades pesaban más que la verdad, y aunque su actitud me dejó claro que guardaba algo que lo hacía temblar, no tenía fuerza para enfrentarla ni para frenar la avalancha que se acercaba hacia mí. Aquella escena marcó el quiebre silencioso que me obligó a mirar todo con nuevos ojos, porque mientras ellos elevaban las acusaciones sin pruebas, yo sentí una mezcla de tristeza y lucidez que nunca antes había experimentado, una especie de golpe interno que me hizo entender que mi paciencia ya no era interpretada como amor ni comprensión, sino como debilidad,
y que ese patrón no iba a detenerse si yo seguía guardando silencio para evitar conflictos. La ruptura definitiva se dio cuando mi esposo, creyéndose dueño absoluto de la situación, me advirtió que si no confesaba lo que según él estaba ocultando, tendría que enfrentar consecuencias dentro de la familia, una amenaza que dejó clara su intención de humillarme delante de todos, y aunque por fuera mantuve la calma, por dentro algo hizo clic, un punto sin regreso donde comprendí que no solo debía protegerme, sino también recuperar el respeto que ellos creían tener derecho a arrebatarme. Ese fue el momento exacto en que decidí que la verdad que había descubierto no permanecería guardada por más tiempo, porque si querían arrastrarme al centro de un juicio público, tendrían que enfrentar también aquello que escondían con tanto empeño, y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo lo mostraría, supe que la balanza estaba por girar y que esa primera ruptura, por dolorosa que fuera, había despertado una fuerza que llevaba demasiado tiempo dormida. Cuando llegó el día en que todo explotó frente a la familia completa, la atmósfera ya estaba cargada como si cada rincón de la casa guardara el rastro de todas las discusiones anteriores, y aún así hice el intento de mantener la calma durante la reunión, sirviendo los platos y respondiendo con cortesía a los comentarios tensos que flotaban en el ambiente, porque sabía que cualquier gesto podía ser usado en mi contra y preferí moverme con cuidado mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa. El momento que desató la humillación pública ocurrió justo cuando me acerqué para dejar una charola en el centro, ya que mi esposo aprovechó ese instante para alzar la voz y preguntar frente a todos si ya estaba lista para decir la verdad, usando un tono que mezclaba burla y autoridad, provocando que varias cabezas se giraran hacia mí con esa curiosidad morbosa que suele aparecer cuando alguien huele un conflicto ajeno y quiere presenciarlo de cerca sin involucrarse. Su mamá, sentada a su lado con una postura rígida y un aire de superioridad que ya conocía demasiado bien, intervino antes de que yo pudiera responder, diciendo que desde hacía semanas sospechaba que yo ocultaba algo, que mis actitudes eran raras y que una mujer verdadera jamás permitiría que su esposo dudara de ella, intensificando las miradas sobre mí como si todos esperaran ver un espectáculo donde yo sería la culpable sin derecho a defenderme, y aunque mi corazón comenzó a latir más fuerte, mantuve el rostro sereno para no regalarles la escena que deseaban. Los comentarios siguieron escalando cuando algunos familiares, influenciados por su versión distorsionada de la historia, empezaron a murmurar entre ellos, lanzando suposiciones que me hirieron más de lo que quería admitir, porque escuché preguntas sobre si yo tenía un amante, si estaba gastando dinero a escondidas o si había cambiado mi forma de comportarme por culpa de otro hombre, ideas que nacían del chisme y no de la verdad, pero que se propagaban con rapidez alimentando la narrativa que buscaban imponer. Traté de responder con serenidad, intentando dejar claro que no existía ninguna infidelidad, pero mis palabras fueron aplastadas de inmediato por nuevas acusaciones que mi esposo lanzó desde su silla, acusaciones que pretendían exponerme y hundirme frente a todos, y esa sensación de impotencia se profundizó cuando noté que su cuñado evitaba mirarme, respirando agitado, como si supiera que tarde o temprano su secreto iba a salir a la luz y temiera que ese momento llegara justo en medio de esa humillación pública que habían preparado para mí. Durante aquellos minutos interminables, escuché cómo mi esposo golpeaba la mesa con la mano para exigir una confesión y cómo su mamá lo alentaba diciéndole que una mujer que se queda callada es porque algo esconde, palabras que desgarraban mi paciencia, porque no solo buscaban manchar mi nombre, sino también disminuirme frente a un grupo que, sin conocer la verdad, ya estaba listo para juzgarme, y aún así, a pesar de la tormenta, mantuve mis manos firmes y mi mirada fija, evitando caer en provocaciones que solo alimentarían su ataque. La humillación alcanzó su punto más alto cuando mi esposo, decidido a tener el control absoluto de la situación, se levantó de su silla, tomó el cinturón que tenía guardado en el respaldo y lo levantó frente a todos como si aquella escena fuera algún tipo de ritual para demostrar su poder, y en ese instante, mientras el silencio se hacía más pesado, comprendí que ya no podía permitir que siguieran destruyendo mi integridad, porque esa exposición pública, creada para quebrarme, se convertiría en el punto exacto donde recuperaría mi voz. Ese día, frente a cada mirada que buscaba mi caída, supe que la humillación que intentaban imponer sería la antesala de su derrumbe, porque detrás de tanto ruido había una verdad mucho más grande que estaba lista para salir, una verdad que ellos jamás imaginaron que yo conocía. La tensión que se acumuló en mi pecho durante aquella humillación fue tan abrumadora que, por un instante, sentí que todo dentro de mí se quebraba como una pieza de vidrio que no soporta más presión, y aunque seguía de pie frente a todos, mi mente se movía en silencio,
reconociendo que había llegado al límite de una paciencia que me había sostenido durante años, pero que ya no podía protegerme de una familia que disfrutaba verme caer. Hubo un momento, justo cuando mi esposo agitó el cinturón con ese gesto que pretendía intimidarme, en que experimenté una mezcla profunda de tristeza y claridad, porque comprendí que lo que estaba enfrentando ya no era una simple discusión matrimonial, sino un intento descarado de destruir mi dignidad frente a personas que nunca me dieron un lugar real en sus vidas. Y esa comprensión, aunque dolorosa, me dio una fuerza inesperada que surgió desde un rincón de mi interior que creía apagado desde hacía mucho tiempo. Mientras escuchaba las risas disimuladas de algunos y las frases afiladas de quienes buscaban justificar su crueldad, algo dentro de mí decidió dejar de temblar, porque durante demasiado tiempo permití que sus opiniones marcaran mi valor, y en ese instante me di cuenta de que ninguna de esas voces merecía decidir quién era yo, ni mucho menos dictar la versión de mi historia que ellos pretendían imponer frente a todos. Ese despertar silencioso tomó forma cuando miré a mi alrededor y vi que nadie estaba dispuesto a defenderme, ni siquiera por respeto, y fue justamente esa soledad la que me hizo entender que, si quería salir de ese círculo de manipulación, necesitaba usar la verdad que guardaba desde hacía semanas, no como venganza, sino como una forma de recuperar mi libertad emocional, sacando a la luz lo que ellos se esforzaban por ocultar mientras me señalaban a mí con acusaciones vacías. La claridad se volvió aún más fuerte cuando observé a su cuñado, tenso, inquieto, respirando como si cada segundo lo acercara a una caída que ya no podía evitar, y al ver su nerviosismo confirmé que mi silencio había sido interpretado como debilidad, cuando en realidad había sido el tiempo perfecto para entender sus mentiras y prepararme para el momento exacto en que todo saldría a la luz. A partir de ese instante supe que ya no estaba dispuesta a soportar más humillaciones, y aunque nadie lo notó, mi postura cambió, porque dentro de mí ocurrió una especie de renacimiento, una determinación firme que me hizo dejar de temerle a la reacción de quienes me habían lastimado tanto, y aunque seguía callada por fuera, mi corazón ya había tomado la decisión de mostrar la verdad que rompería sus máscaras para siempre. La sala quedó envuelta en un silencio espeso justo después de que mi esposo levantó el cinturón por segunda vez, y ese instante de tensión absoluta se convirtió en la señal que necesitaba para dar el siguiente paso, porque mientras todos esperaban verme caer de rodillas o derrumbarme en llanto, yo sentí que mi respiración se volvía más estable y que la fuerza que despertó dentro de mí en los últimos días finalmente estaba lista para mostrarse sin ningún temblor. Caminé despacio hacia el mueble donde estaba la televisión, moviéndome con una serenidad que nadie comprendió, y mientras cada mirada seguía mis pasos con una mezcla de morbo, expectativa y desprecio, saqué de la manga de mi suéter la memoria USB que había guardado con tanto cuidado, esa pequeña pieza que contenía la verdad que ellos creían imposible de descubrir. Y al ver el brillo metálico entre mis dedos, noté cómo el rostro del cuñado perdió color de inmediato, como si sus pulmones dejaran de funcionar por un momento. Encender la pantalla se sintió como un acto simbólico, porque mientras subía el volumen con el control remoto, escuché como varias personas murmuraban que ya estaba tratando de inventar algo, aunque nadie pudo ocultar el nerviosismo que se filtró por el ambiente cuando la imagen comenzó a tomar forma, primero borrosa, luego nítida, revelando el interior de una habitación que todos reconocieron de inmediato, una habitación que no era mía y que pertenecía a un lugar donde yo jamás había puesto un pie. La tensión explotó cuando los cuerpos entrelazados aparecieron sin posibilidad de confusión, porque en la pantalla estaba la mamá de mi esposo junto a su propio cuñado, compartiendo un acto íntimo imposible de justificar, grabado con la claridad suficiente para desmontar cualquier mentira, cualquier excusa, cualquier discurso moralista que habían usado para atacarme durante meses, y aunque intentaron reaccionar al mismo tiempo, la realidad los aplastó antes de que alcanzaran a inventar una salida. Un grito quebrado salió de una de las tías cuando reconoció la voz que se escuchaba en el video, mientras varias personas retrocedieron en sus sillas con expresiones de horror, y aún así nadie alcanzó a procesar la escena por completo, porque la mamá de mi esposo se levantó de golpe, tratando de apagar la televisión con movimientos desesperados que solo lograron hacer que más personas se levantaran para impedirlo, creando un caos que detuvo la respiración de todos. Mi esposo, que segundos antes se sentía dueño de la situación, quedó paralizado frente a la pantalla, con el cinturón colgando de su mano sin fuerza, y aunque intentó exigir una explicación, su voz salió temblorosa, completamente distinta de la que usaba cuando quería humillarme, porque por primera vez comprendió que su poder estaba sostenido por una mentira que acababa de derrumbarse frente a toda la familia.
Mientras observaba el caos, me mantuve firme en medio de la sala, sin necesidad de levantar la voz ni de justificar nada, porque la verdad hablaba por sí misma, y el peso de la revelación cayó sobre ellos como una tormenta inesperada. Pude ver cómo algunos familiares comenzaron a cuestionar a la mamá de mi esposo, exigiendo explicaciones, recordándole todos los momentos en los que se había atrevido a juzgarme y a llamarme mujer sin valores, sin imaginar que era ella quien escondía una traición tan profunda que afectaba a toda la familia. El cuñado, incapaz de mantenerse quieto, retrocedió hasta quedar pegado a la pared, respirando con dificultad, sudando, tratando de negar lo que todos habían visto, pero su desesperación solo reforzó la evidencia, porque cada palabra que intentaba pronunciar se quebraba en su garganta, revelando a gritos la culpa que llevaba cargando desde quién sabe cuándo. Y ese desmoronamiento solo aceleró la indignación del resto. Mientras las voces subían de tono y los reproches chocaban de un lado a otro, escuché como algunos familiares preguntaban cuándo había ocurrido, cuánto tiempo llevaba ese secreto escondido, cómo se atrevían a juzgar a otros cuando ellos mismos destruían la confianza de la familia con actos tan ocultos y vergonzosos. Y ese ambiente de confrontación se volvió tan intenso que por un momento pensé que alguien se desmayaría en medio del conflicto. Mi esposo intentó acercarse a mí, diciendo que debía explicarle cómo conseguí ese video, tratando de recuperar una autoridad que ya no tenía, pero me limité a observarlo con una calma que lo descolocó por completo, porque entendió que ese día no habría interrogatorio que me hiciera retroceder, que ninguna amenaza podía sostenerse después de que su propia madre y su propio hermano político quedaran expuestos de esa manera, y su desconcierto quedó marcado en la tensión de su mandíbula y en la mirada perdida con la que buscaba alguna salida que no existía. En medio de ese caos emocional, descubrí que mi silencio ya no era un refugio sino una elección poderosa, porque cada palabra que no pronuncié pesó más que todos los gritos que ellos habían usado para tratar de dominarme, y mientras la familia seguía enfrentándose entre sí, supe que aquel video no era una venganza, sino la prueba que necesitaba para liberarme de una vida donde mi voz nunca había sido escuchada. Ese momento marcó el inicio de la caída de quienes me culparon durante tanto tiempo, porque con la verdad expuesta, ninguna manipulación podía sostenerse, y aunque el caos apenas comenzaba, comprendí que finalmente había recuperado algo que creí perdido, el control de mi propia historia. Apenas el video terminó de reproducirse, la sala entera se transformó en un campo de batalla emocional donde las palabras dejaban de tener forma y se convertían en gritos, reproches y confesiones mezcladas, como si cada persona hubiera estado esperando ese instante para liberar todo lo que llevaba guardado desde hace años. Y mientras observaba ese estallido en cámara lenta, comprendí que la verdad que acababa de mostrar no solo rompía su fachada moralista, sino también el equilibrio frágil que mantenía unida a esa familia que siempre aparentaba perfección frente a los demás. Varias personas se levantaron al mismo tiempo, golpeando las sillas contra el piso y formando un círculo desordenado alrededor de la mamá de mi esposo, exigiendo explicaciones que ella era incapaz de dar, porque sus palabras se enredaban entre balbuceos y negaciones torpes que solo aumentaban la indignación de quienes se sentían traicionados. Y aunque intentaba cubrir su rostro con las manos, no había forma de borrar lo que todos habían visto en la pantalla. Un primo, con el rostro enrojecido de furia, comenzó a gritar que siempre sospechó que algo extraño ocurría entre ella y el cuñado, recordando momentos en los que habían actuado de manera demasiado cercana, pero nadie quiso creerlo en su momento porque la imagen de familia ejemplar pesaba más que cualquier insinuación. Y escuchar ese reproche abrió la puerta para que otros familiares empezaran a enumerar incidentes que ahora cobraban un sentido completamente distinto. El cuñado, arrinconado contra la pared, respiraba como si el aire se hubiera vuelto más espeso que el humo, negando una y otra vez lo que todos habían visto, pero sus manos temblorosas y su voz quebrada lo delataban más que cualquier prueba, y en cuanto alguien le preguntó desde cuándo mantenía esa relación, lanzó un grito desesperado diciendo que no quería hablar, provocando que un tío se acercara para reclamarle por todas las veces que había criticado la conducta de otras personas mientras él escondía un pecado mucho más profundo. Mientras tanto, mi esposo se movía de un lado a otro con pasos torpes, tratando de imponer silencio como si aún tuviera autoridad, pero cada intento terminaba en una oleada de gritos que lo abrumaban, porque la familia ya no lo veía como el hombre fuerte que solía presentarse, sino como alguien que había permitido que su mamá manipulara a todos mientras él acusaba sin pruebas a la única persona inocente en esa casa, y esa comprensión lo golpeó con tanta fuerza que se quedó paralizado, incapaz
de responder siquiera a las miradas que exigían una postura clara. Hubo un instante en que la mamá de mi esposo intentó acercarse a mí para culparme de arruinar la familia, pero antes de llegar a donde estaba, una de sus hermanas la detuvo con un empujón que desató un nuevo estallido, porque esa mujer, que siempre había guardado silencio para evitar conflictos, comenzó a gritarle que por su culpa la familia llevaba años destruyéndose por dentro mientras ella se hacía pasar por la víctima, y esas palabras ampliaron el caos hasta niveles que jamás imaginé presenciar. La tensión llegó al límite cuando una tía, incapaz de soportar la vergüenza, comenzó a llorar mientras exigía que apagaran la televisión, pero otra persona, furiosa, se negó y repitió que la verdad debía verse completa, desatando una discusión entre quienes querían detener el conflicto y quienes necesitaban que todo quedara expuesto para siempre. Un choque que casi termina en una pelea física cuando dos hombres se empujaron mientras trataban de tomar el control del control remoto. Un sonido sordo resonó cuando el cuñado, abrumado por la presión, cayó de rodillas al suelo con las manos en la cabeza, repitiendo que no quería seguir escuchando preguntas, y aunque varias personas se acercaron para sujetarlo, el caos era tan grande que nadie sabía si intentaban ayudarlo o sujetarlo para evitar que huyera, creando una escena que terminó de romper cualquier rastro de cordura que pudiera quedar en esa casa. La mamá de mi esposo, viendo que su reputación se desmoronaba frente a todos, comenzó a culpar a su hijo, diciendo que él también tenía secretos que la familia desconocía, y esas palabras rebotaron como un disparo en la sala completa, porque de inmediato surgieron sospechas nuevas, preguntas nuevas, dudas que nadie sabía cómo responder, y mi esposo, sorprendido de ser señalado, volteó hacia ella con incredulidad, tratando de entender por qué lo estaba arrastrando con tal desesperación. Esa revelación inesperada generó un nuevo estallido cuando un tío exigió que ella explicara a qué se refería, y mientras la presión aumentaba, ella murmuró algo sobre dinero escondido, mensajes borrados y decisiones que él había tomado a espaldas de la familia, insinuaciones que encendieron una nueva discusión alrededor de mi esposo, quien comenzó a tartamudear negaciones mientras sudor frío corría por su frente, completando así el derrumbe total de la autoridad que creía tener. Entre gritos, empujones y acusaciones cruzadas, escuché como varias personas mencionaban que la familia llevaba años viviendo bajo sombras que nadie se atrevía a enfrentar, que todo se había construido sobre apariencias y que ese día, por fin, todas las máscaras habían caído, dejando expuesta una verdad que ardía demasiado como para ser ignorada. Durante todo ese caos, me mantuve de pie en el mismo lugar, observando cómo cada uno enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, sin necesidad de mover un solo dedo ni levantar la voz, porque la verdad que había mostrado funcionó como una chispa que encendió un incendio imposible de extinguir, y mientras la casa se convertía en un torbellino de gritos y revelaciones, supe que la caída de esa familia apenas comenzaba, y que nada volvería a ser igual después de esa noche. Después del estallido general, busqué silencio en el pasillo largo que conduce a las habitaciones, porque necesitaba que la próxima conversación ocurriera lejos de los gritos que seguían rebotando en la sala, y cuando escuché sus pasos inseguros detrás de mí, supe que ese era el momento de mirarnos sin testigos, sin coros a favor ni en contra, solo la verdad entre nosotros como una pared que ya no podía saltarse con amenazas ni discursos preparados. Puerta cerrada y respiración tensa, así comenzó el duelo que él creyó dominar desde el inicio, porque intentó adelantarse con un "tienes que explicarme de dónde sacaste ese video" que buscaba cambiar el foco, pero no tardé en entender que en realidad lo que perseguía era recuperar el control que perdió frente a su familia, y antes de que siguiera hablando le pedí que bajara el cinturón que todavía cargaba como un trofeo vacío, recordándole que no iba a permitir otro solo gesto que pretendiera convertirme en culpable de lo que no hice. Mirada a mirada, sostuve el peso de años en los que preferí callar para no incendiar la casa, y en esa calma decidida le dije que ese material no era venganza, que lo obtuve cuando su propia madre, confiada, dejó su celular sobre la mesa durante una reunión y el cuñado cometió el error de enviarle una copia desde una cuenta que creyó secreta, y que desde ese día entendí que, si mi voz no valía frente a ellos, entonces la única forma de protegerme sería guardar la prueba que desarmara su teatro. Cuando intentaran aplastarme, no movió un músculo, aunque sus ojos lo dijeron todo. Intentó entonces la vía más gastada, esa mezcla de culpa y promesa que muchas veces funciona con quien todavía espera un cambio, y con un tono suave dijo que estaba confundido, que nunca quiso herirme, que todo se salió de control porque sintió que yo me alejaba, y aunque por un segundo reconocí en su voz a la persona que creí conocer, no tardé en notar el giro,
porque quiso que yo admitiera errores de actitud para equilibrar la balanza y así salvar su imagen, y fue ahí donde la paciencia dejó de ser opción. Respiré hondo y respondí que no iba a cargar culpas que no me pertenecen ni a aceptar que mi dignidad se negocia cuando conviene. Tocar el tema del cinturón fue necesario, porque necesitaba que entendiera el tamaño de la frontera que rompió, y con la voz firme le pregunté qué parte de su hombría exigía levantar un cuero frente a mí en lugar de sentarse a hablar como adulto, y qué clase de respeto esperaba cosechar si tuvo el descaro de exponerme delante de todos sin una sola prueba, repitiendo palabras que escuchó de su mamá como si fueran la verdad absoluta, y aunque intentó justificar que estaba presionado, no lo dejé continuar, porque recordé una a una las veces en que eligió creer chismes antes que mirar mi conducta diaria, esa que lo acompañó cuando la casa estuvo vacía de ayuda y llena de responsabilidades. Hubo un momento en que bajó la mirada y se dejó caer en la orilla de la cama, quizá entendiendo que ya no quedaba escondite, y aprovechando esa grieta le hablé de lo que sigue, porque más allá del escándalo necesitaba establecer límites claros. Expliqué que no voy a seguir en una relación donde mi palabra valga menos que una sospecha, que no voy a permitir nuevas intromisiones de su mamá en nuestra vida, que cualquier intento de control o humillación se encontrará con distancia inmediata, y que, si desea reparar algo, deberá empezar por asumir su parte sin condiciones, pidiendo perdón no con discursos, sino con hechos sostenidos en el tiempo. Quiso acercarse con la táctica de siempre, esa caricia que antes desactivaba mis defensas, pero esta vez di un paso atrás, no por rencor sino por respeto propio, y en ese gesto simple quedó claro que la dinámica cambió, porque le dije que, si busca reconciliación, tendrá que hacerlo desde la verdad, aceptando que hoy falló como compañero y como hijo, dejando de usar a su familia como escudo cada vez que alguien cuestiona sus decisiones, y entendiendo que yo no voy a ser la mujer que se arrodilla para que él se sienta grande. Conversación larga, silencios que pesaron más que los gritos del comedor, y luego una última frase que cerró el círculo. Si decide enfrentar la realidad y sanar, habrá camino, con terapia, límites y distancia de quienes confunden amor con control. Si elige seguir protegiendo mentiras, entonces firmaremos el final con la frente en alto, porque mi paz no se negocia. Y hoy por fin aprendí que mi voz no necesita permiso para existir. Después de aquel enfrentamiento en la habitación, donde cada palabra cayó con el peso de todo lo que había callado durante años, necesité unos minutos para respirar lejos de él, lejos del ruido y lejos de la presión de una familia que jamás me dio un lugar real, y en ese breve momento, mientras escuchaba a lo lejos los gritos que continuaban estallando en la sala, comprendí que la decisión que estaba por tomar ya no tenía regreso, porque dentro de mí había surgido una claridad tan firme que ninguna disculpa, ninguna promesa rota ni ningún gesto desesperado sería capaz de apagar. Me acerqué a la ventana para mirar la calle vacía, no buscando escapar, sino recordando cuántas veces imaginé una vida tranquila sin depender del estado emocional de los demás, y fue ahí donde entendí que no podía seguir sosteniendo una relación donde mi respeto valía menos que un rumor, menos que el juicio de una madre manipuladora, menos que el miedo de un hombre a enfrentar sus propias inseguridades. Así que respiré profundo, volví a la habitación y me coloqué frente a él con una determinación que jamás había sentido tan completa en mi pecho. Dije, con la voz más serena que tuve en esa noche, que no seguiría viviendo en un hogar donde mi palabra es cuestionada sin pruebas, donde se me exige demostrar inocencia mientras quienes me juzgan esconden secretos peores, y que no permitiría que un solo día más repitiera el gesto de levantar un cinturón o cualquier objeto que insinuara control, porque esa línea ya había sido rota una vez y no pensaba volver a cruzarla. Observé cómo su rostro cambiaba entre sorpresa, rabia y miedo, como si recién entendiera que esta vez mis palabras no estaban abiertas a negociación. Intentó detenerme usando el discurso que tantas veces funcionó, hablando de arreglar las cosas, de empezar de cero, de no tirar todo por un error, pero antes de que avanzara con su guión emocional, levanté la mano para detenerlo y expliqué que una relación no se derrumba por un solo error, sino por todas las veces en que se eligió herir, humillar, ignorar o minimizar. Y en nuestro caso esa acumulación ya había llegado al límite mucho antes de la escena del cinturón. Su silencio lo confirmó, porque en su mirada vi el reconocimiento involuntario de cada acto que intentó borrar con excusas. Mientras hablábamos, escuchamos un nuevo estallido en la sala, un golpe seco seguido de discusiones todavía más intensas, y supe que no podía dejar que ese ambiente siguiera marcando mi vida, así que tomé mi bolsa, recogí mis documentos y le informé que esa noche me iría de la casa, no como una amenaza ni como un intento de manipularlo,
sino como una decisión final que protegía mi dignidad, mi paz y mi capacidad de volver a respirar sin miedo. Él dio un paso hacia mí para detenerme, pero retrocedí firme, dejando claro que esa cercanía ya no tenía permiso. Aclaré que más adelante hablaríamos de todo lo legal necesario, de la separación, de los bienes y de cualquier asunto pendiente, pero que esta noche, justo después de haber intentado destruirme frente a su familia, no tenía ningún derecho a pedirme que me quedara, ni emocional ni moralmente, y al ver que no reaccionaba, que solo se quedaba ahí con los ojos llenos de un vacío que nunca antes le había visto, confirmé que estaba tomando la decisión correcta. Cuando abrí la puerta para salir, escuché sus pasos detrás de mí, no con agresividad sino con un intento desesperado de detener lo inevitable, y aún así no volteé, porque dentro de mí había una claridad profunda. La mujer que soportó humillaciones ya no estaba ahí, en su lugar caminaba alguien que finalmente se eligió a sí misma, y aunque no sabía cómo sería el futuro, tenía la certeza absoluta de que no volvería a permitir que nadie decidiera su valor. Cruzar la entrada principal se sintió como cruzar un umbral invisible, dejando atrás una versión rota de mí y dando nacimiento a otra que, aun con miedo, avanzaba con la frente en alto hacia una vida donde la paz no dependería de un hombre que confundió amor con dominio, ni de una familia que confundió respeto con sometimiento. La mañana siguiente despertó con un silencio distinto, uno que no venía del cansancio emocional ni del miedo acumulado, sino de la claridad que llega cuando finalmente decides soltar una historia que ya no te pertenece, y aunque mi cuerpo sentía el peso de todo lo vivido, mi mente estaba firme, sostenida por la certeza de que esa ruptura abrió un camino que necesitaba recorrer, mientras del otro lado de la ciudad esa familia comenzaba a enfrentar un colapso que ellos mismos construyeron con cada mentira, cada manipulación y cada juicio injusto que lanzaron contra mí. Unas horas después de haber salido de esa casa, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes que no busqué leer de inmediato, pero con el paso de las horas supe que el impacto del video no había quedado solo en la sala, porque la noticia se esparció entre los familiares como un incendio que nadie sabía cómo apagar, y varios de ellos, movidos por la mezcla de indignación y vergüenza, decidieron cortar por completo la relación con la mamá de mi esposo, reclamando que durante años se presentó como ejemplo moral mientras escondía una traición que tocaba la estructura entera del apellido que tanto defendía. La caída más contundente fue la de ella, porque mientras intentaba justificarse con argumentos débiles, la familia exigió explicaciones que no pudo dar, y cuando trataron de reconstruir lo que vieron en la pantalla, descubrieron que no era un episodio aislado, sino una historia que llevaba años ocurriendo a escondidas, lo que provocó que una de sus hermanas la enfrentara directamente, diciendo que no estaba dispuesta a seguir cubriendo sus mentiras ni a soportar su manipulación, culminando en una decisión unánime de excluirla de todas las reuniones y cortar cualquier dependencia económica o emocional que tuviera dentro de ese círculo. El cuñado tampoco escapó a las consecuencias, porque además de quedar expuesto frente a toda la familia, su esposa, que no estuvo presente durante el escándalo, recibió el video por medio de un primo que ya no quería guardar silencio, y al verlo decidió salir de la casa con sus hijos, llevándose documentos y pertenencias antes de que él regresara, dejándole una nota donde explicaba que no pensaba criar a sus hijos al lado de un hombre que escondía una relación prohibida con alguien de la familia. Esa decisión provocó que sus padres lo confrontaran con una dureza que jamás había experimentado, recordándole que su conducta había destruido no solo un matrimonio, sino la confianza entera de la familia. La mamá de mi esposo, desesperada por no perderlo todo, trató de culparme por la exposición del video, diciendo que yo había actuado por venganza, pero varias personas la silenciaron diciendo que no existía venganza más grande que la que ella misma cometió contra su propio hijo, contra su nuera y contra toda la familia al traicionar a alguien tan cercano. Y esa reacción fue el inicio de su aislamiento, porque cada persona a la que intentaba manipular daba un paso atrás, comprendiendo al fin que, durante años vivieron bajo sus reglas solo por miedo a confrontarla. Mientras tanto, mi esposo enfrentaba un derrumbe distinto, uno que no tenía que ver con gritos ni confrontaciones físicas, sino con la vergüenza seca que queda cuando miras a tu alrededor y descubres que fuiste la última persona en ver la verdad, porque no solo perdió el apoyo de su familia en medio del caos, sino que también recibió críticas directas por haberme acusado sin pruebas, por haber permitido que su mamá interviniera en nuestra vida y por haber levantado un cinturón en un arrebato, que reflejó más su inseguridad que cualquier supuesta traición de mi parte. Su trabajo también se vio afectado, porque un par de tíos que trabajaban en la misma empresa no dudaron en comentar lo sucedido,
y aunque no mostraron el video por respeto a los menores que estaban presentes, la historia corrió suficiente para que varios compañeros se enteraran de que la supuesta infidelidad que él usó como excusa jamás existió, quedando en ridículo frente a quienes antes admiraban su carácter fuerte, y esa pérdida de reputación lo golpeó más duro que cualquier reclamo familiar, porque siempre se preocupó más por las apariencias que por los hechos. Con el paso de los días, comenzaron a llegar mensajes de disculpa por parte de familiares que admitieron haberme juzgado sin escuchar mi versión, y aunque no respondí de inmediato, agradecí en silencio que, al menos esta vez, la verdad no se quedó enterrada, porque muchos de ellos también se distanciaron de la mamá de mi esposo, asegurando que no permitirían que volviera a manipular decisiones ni a sembrar discordia con el veneno disfrazado de consejos. La fractura final ocurrió cuando mi esposo intentó reunirse nuevamente con su familia para arreglar la situación, pero encontró un rechazo contundente, porque cada uno de ellos decidió tomar distancia de esa casa hasta que resolvieran sus problemas internos, lo que dejó a su mamá sola, aferrada a excusas que ya nadie quería escuchar, encerrada en su propio silencio. Ese mismo silencio al que me empujó tantas veces cuando intentó hacerme quedar como la culpable. Recibí, días después, un mensaje de él donde decía que no sabía cómo recuperar lo que había perdido y que no entendía cómo permitir que su mamá interfiriera tanto en nuestra vida lo llevó a este punto. Pero aunque su dolor era real, ya no era mi responsabilidad cargarlo ni rescatarlo, porque cada uno debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Así como yo enfrenté las mías cuando elegí poner fin a una historia que me estaba consumiendo por dentro. Ahora, viendo todo lo que ocurrió a la distancia, comprendo que la justicia no siempre llega como un castigo inmediato, sino como una caída lenta que alcanza a cada persona en el momento exacto en que debe alcanzarla, revelando que el daño que intentaron hacerme volvió hacia ellos multiplicado, no porque yo lo buscara, sino porque la verdad siempre termina acomodándose donde pertenece, sin importar cuánto intenten ocultarla. Desde la primera noche fuera de aquella casa comenzó a aparecer un silencio distinto, uno que no provenía del miedo ni del cansancio emocional, sino de una calma que por fin encontraba un espacio real para existir, porque mientras cerraba la puerta del pequeño departamento temporal que renté para las primeras semanas, pude quedarme de pie en medio de la sala con las luces bajas y sentir cómo los hombros soltaban un peso que llevaba años pegado a mí, permitiendo que el cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, respirara sin esperar el siguiente reclamo o la siguiente mirada dura. Comenzaron a llegar amaneceres con un ritmo más suave, libres de sobresaltos y sin voces que buscaran imponer su presencia, y a medida que los días avanzaban, fui armando una rutina sencilla que se volvió un refugio emocional: preparar café sin prisa, abrir la ventana para dejar entrar el aire fresco, caminar unos minutos por el parque de la esquina antes de iniciar mis actividades y poner música mientras acomodaba mis cosas, descubriendo en esos gestos pequeños una alegría que no recordaba haber sentido cuando vivía pendiente del humor de otros. Encontrar un empleo estable me dio una base firme para reconstruirme, ya que aproveché mi experiencia y envié solicitudes sin adornos ni discursos, solo con la verdad de quien ha aprendido a sostenerse, y durante la entrevista pude notar cómo la seguridad que nació después de mi ruptura se reflejaba en cada palabra, permitiéndome ingresar a una empresa donde valoraron mi capacidad para resolver, escuchar y mantener la calma, cualidades que crecieron precisamente en medio del caos del que salí. Surgió entonces la necesidad de encontrar un espacio propio, uno que no cargara la energía de nadie más, así que dediqué varios fines de semana a visitar departamentos, midiendo luz, revisando ventanas, imaginando cómo se verían mis plantas junto al balcón, hasta elegir uno pequeño pero luminoso con vista a una jacaranda que, cuando florece, pinta el aire de morado. Llegar ahí con cajas, poner cada cosa en su lugar y tender una cama nueva con sábanas frescas se convirtió en un ritual que marcó el inicio de un hogar donde mi paz sería prioridad. Volví a conectar con amistades que había dejado a un lado por culpa del desgaste emocional, y sentarme con ellas en una cafetería ruidosa me recordó que existen personas capaces de escuchar sin juzgar, de abrazar sin pedir detalles y de acompañar sin intentar dirigir tu vida. Conversar, reír y llorar con quienes si me quieren abrió un espacio emocional que me permitió comprender que nunca estuve sola, solo estaba rodeada de gente que no sabía amar sin controlar. Tomé distancia de manera consciente de quienes antes cruzaban mis límites sin permiso, cambié números de teléfono, organicé mis redes, bloqueé contactos que solo buscaban arrastrarme de vuelta al drama y establecí una frontera emocional que ya no pienso abrir, no por rencor, sino por respeto a la mujer que soy ahora. Cada vez que veía la lista de contactos más corta,
Sentía un alivio que me confirmaba que crecer también significa soltar personas que se alimentaban de mis silencios. Empecé terapia con pasos cuidadosos pero determinados, y aunque al inicio costaba traducir en palabras los golpes emocionales que había normalizado, con cada sesión fui nombrando lo que me dolía, entendiendo lo que me confundía y soltando culpas que jamás fueron mías, aprendiendo a reconocer límites antes de que se rompan y a decir que no sin miedo a desatar tormentas. Porque descubrí que una voz firme puede existir sin levantar el tono. Fui descubriendo la paz en detalles cotidianos: regar una planta al atardecer, preparar una sopa que huele a infancia, tender ropa mientras el sol ilumina el balcón, leer un capítulo sin interrupciones y quedarme en silencio mirando cómo el viento mueve las ramas moradas del árbol frente a la ventana. En esos momentos entendí que la reconstrucción no llega con grandes gestos, sino con constancias suaves que nutren la mente y el corazón. Firmé los documentos necesarios con la misma serenidad con la que abrí la puerta el día que me fui, porque entendí que el cierre de un ciclo no necesita dramatismo para ser firme. Establecí acuerdos claros, dejé asentado lo que correspondía y rechacé cualquier intento de conversación que buscara retroceder a dinámicas que ya no tenían lugar en mi vida, porque ahora mi energía está puesta en construir en vez de remendar lo que nunca funcionó. Apareció una nueva versión de mí cuando una mañana cualquiera me miré al espejo y noté que mis ojos ya no llevaban esa tensión que se acumulaba cuando vivía en estado de alerta. Así que preparé una cena sencilla, puse flores frescas en un vaso alto, me arreglé como si fuera una ocasión especial y brindé conmigo misma, agradeciendo haber tenido la fuerza para irme, para sostenerme y para volver a escuchar mis propios pasos sin miedo. Permití que el tiempo acomodara decisiones y no cerré la puerta al futuro, porque una invitación inesperada a tomar un café me mostró que puedo conversar sin ansiedad, sonreír sin obligación y abrir un espacio emocional sin sentir que debo protegerme de todo. No sé en qué terminará, pero sé que, pase lo que pase, no permitiré que nadie vuelva a confundirme cariño con control ni compañía con sacrificio. Sigo caminando con un ritmo que por fin me pertenece, organizando mis días, regando mis plantas, abriendo las ventanas para que entre el viento y escribiendo metas que sí puedo cumplir. Metas que nacen de quien soy ahora y no de lo que otros esperan. Quizá eso sea renacer. Abrazar lo sencillo, cuidar lo que importa y recordar que la paz no se mendiga, se construye paso a paso. Llegó un momento en el que entendí que cerrar un ciclo no se trata solo de cambiar de casa, firmar documentos o poner distancia con quienes te lastimaron, sino de permitir que la conciencia acomode lo vivido sin apresurar nada, dejando que cada recuerdo encuentre su lugar. Porque hay heridas que no se cierran con silencios ni con tiempo automático, sino con decisiones conscientes que una misma toma para no repetir historias que duelen, y justo cuando esa claridad llegó, supe que necesitaba una conversación final, no para dar explicaciones que ya no debía, sino para liberar el último hilo que me conectaba emocionalmente con un pasado que ya no me define. Busqué un lugar neutral, una banca bajo el jacarandá floreciendo frente al parque donde últimamente suelo caminar, porque necesitaba un espacio al aire libre que me permitiera sostener mis palabras sin sentirme encerrada, y cuando él llegó con paso lento y mirada cansada, no sentí rabia ni nostalgia, solo una paz extraña que me confirmó que había crecido más de lo que imaginaba y que ese encuentro no era para reabrir nada, sino para concluir lo que por demasiado tiempo se mantuvo en suspenso. Comencé recordando que no buscaba reproches, porque ya habíamos enfrentado la verdad cuando la casa explotó en caos, y añadí que esta última charla era solo para dejar claro que no existía espacio para volver atrás, ya que comprender mis límites me exigía no permitir que el pasado se colara otra vez en decisiones que hoy tomo desde la calma y no desde el miedo. Él guardó silencio, sosteniendo sus manos entrelazadas, quizá entendiendo que la mujer que tenía enfrente ya no era la misma que dudaba de su valor cada vez que él levantaba la voz. Dije que entendía su dolor, no porque compartiera la raíz de lo que lo llevó a actuar como actuó, sino porque vivir entre manipulación y expectativas ajenas también lo moldeó de maneras que él nunca quiso ver, pero aclaré que eso no justificaba los ataques ni el intento de humillación pública que empleó contra mí, y que, aunque reconocía su deseo tardío de reparar, era imposible construir algo sano cuando la confianza había quedado rota justo en el lugar donde debía ser más fuerte. Agregué que mi decisión no era castigo ni venganza, sino consecuencia de años acumulados donde fui perdiendo mi voz para que otros se sintieran cómodos, y que ahora, después de tanto trabajo emocional, había comprendido que nadie tiene derecho a pedirme que regrese a un entorno que me apagó lentamente, porque reconstruir me exigía no solo cambiar de vida, sino también soltar cualquier vínculo que intentara arrastrarme de regreso a ese agujero emocional del que trabajé tanto para salir.
Mientras escuchaba, él trató de decir que aún me quería y que todo podría ser diferente si le daba una oportunidad, pero respondí con calma que el amor no es suficiente cuando viene acompañado de heridas profundas, y que cualquier relación que nazca desde el miedo, la culpa o el control está destinada a romperse una y otra vez, hasta que el daño se vuelve parte del aire mismo. Así que en esta nueva etapa que estoy construyendo, la prioridad es cuidar mi paz, mi salud emocional y la mujer que emergió después de tanto dolor. Hablé también del aprendizaje que me dejó su familia, porque vivir al lado de personas que disfrazan superioridad con moral barata me enseñó que no debo justificar comportamientos tóxicos solo para mantener apariencias, y que permitir que otros invadan mis decisiones es una forma silenciosa de perderme. Por eso, le dejé claro que no volvería a entrar en dinámicas donde mi valor depende de caprichos ajenos, porque aprendí a ver mis límites como puertas que debo cuidar con firmeza. Mencioné que deseaba que él también encontrara paz, que buscara ayuda para romper los patrones que heredó sin cuestionar, que se diera la oportunidad de sanar heridas que nunca quiso enfrentar y que, quizás, algún día pudiera construir relaciones libres de los fantasmas que siempre lo persiguieron. No lo dije desde la lástima, sino desde la compasión que nace cuando entiendes que cada persona vive sus batallas internas, aunque eso no signifique que debas quedarte a luchar junto a ellas y tu bienestar está en riesgo. Poco a poco, la conversación fue bajando de intensidad, y terminamos hablando de los nuevos caminos que se abren cuando una etapa llega a su final, porque cerrar un ciclo no significa borrar el pasado, sino integrar lo vivido sin permitir que defina tu futuro. Le expliqué que, aunque nuestra historia estuvo marcada por dolor, también me regaló la fuerza que hoy tengo, ya que sin esos golpes quizás nunca habría aprendido a decir basta, a caminar con mis propios pasos o a reconocer el valor de una vida que respira sin cadenas emocionales. La despedida llegó sin dramatismos, sin lágrimas desbordadas ni escenas que rompen, porque a veces el cierre más profundo es el que ocurre con serenidad, cuando las palabras se vuelven suaves y cada uno entiende que es momento de seguir rutas diferentes. Nos levantamos, agradecimos lo bueno que alguna vez hubo y nos dimos la vuelta sin mirar atrás, no por frialdad, sino por respeto al proceso de cada uno. Fui alejándome con paso firme por el sendero del parque, sintiendo como el aire tibio de la tarde acomodaba mis pensamientos, y mientras caminaba, reconocí que cerrar un ciclo no es un final triste, sino un acto de amor propio que te permite soltar, avanzar y abrazar lo que viene con el corazón abierto. En ese instante supe que el capítulo más difícil de mi vida había terminado, y que lo que comenzaba ahora dependía solo de mí. Volví a casa con un alivio profundo, sabiendo que ya no quedaba ningún hilo conectándome a una historia que dejó de pertenecerme, y que por fin estaba lista para escribir los siguientes capítulos desde la libertad emocional que tanto me costó conseguir. A lo largo de este proceso descubrí que ninguna mujer debería aprender a fuerza golpes silenciosos que desgastan el alma, porque existe una idea equivocada de que para conservar una familia hay que aguantar humillaciones, callar secretos que no nos pertenecen y aceptar culpas inventadas, cuando en realidad la dignidad se construye poniendo límites incluso cuando tiemblan las manos, incluso cuando el corazón duda, incluso cuando todos a tu alrededor te insisten que exageras, ya que la verdadera fuerza aparece cuando decides no abandonarte para que nadie más se sienta cómodo. Aprendí también que la voz interna que tantas veces ignoramos es la primera en avisarnos que algo está mal, pero el miedo a decepcionar, a parecer frágiles o a provocar caos nos hace quedarnos un poco más, tolerar un comentario más, justificar una falta más, y poco a poco vamos entregando pedazos de nuestra identidad hasta convertirnos en sombras de lo que éramos, creyendo que la tranquilidad llegará si ajustamos cada parte de nosotras a las expectativas ajenas, cuando lo cierto es que ningún sacrificio alcanza para llenar el vacío de quienes nunca estarán conformes. Comprendí que el amor verdadero jamás nace del control ni de la presión, porque cuando alguien necesita gritar, manipular o invocar castigos para sentirse escuchado, lo que busca no es una pareja sino un espejo que confirme su poder, y aceptar eso como normal es la raíz de relaciones que se vuelven cárceles invisibles, donde cada gesto que haces parece estar bajo juicio y cada silencio se interpreta como falta, creando un ambiente emocional que nunca debería ser el hogar de nadie. Descubrí que no somos responsables de sanar a quienes nos hieren, porque hay personas que cargan vacíos que solo pueden llenar enfrentando sus propios miedos, y tratar de salvarlos a costa de nuestra estabilidad no solo destruye nuestra paz, sino que permite que ellos mantengan conductas que dañan sin consecuencia. Por eso entendí que a veces amar significa alejarse, poner distancia para recuperar libertad, proteger la parte de ti que todavía puede renacer y confiar en que,
Si el otro algún día decide cambiar, será por voluntad propia y no por sacrificios silenciosos de nuestra parte. Observé, mientras me reconstruía, que la familia no siempre es sinónimo de apoyo, porque existen hogares construidos sobre apariencias donde cada miembro actúa según un papel aprendido, repitiendo patrones que se transmiten como herencia emocional. Y enfrentarte a eso implica desafiar estructuras completas que preferirían verte callada antes que reconocer que algo no funciona. Sin embargo, una sola persona que decide romper ese ciclo puede desencadenar transformaciones que parecían imposibles, demostrando que la libertad de una mujer tiene un impacto mucho más profundo del que imaginamos. Entendí que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando intenta ser enterrada bajo mentiras, porque la energía de lo auténtico no se puede reprimir para siempre, y aunque exponerla duela, libera el alma de una carga que nunca debió llevar. Mostrar el video no fue un acto de venganza, sino el reflejo del límite que se cruzó cuando intentaron destruirme. Y esa revelación, aunque explosiva, abrió la puerta para que yo pudiera renacer y para que quienes me acusaron enfrentaran la realidad que ocultaban con tanta fuerza. Reconocí que la libertad emocional se construye paso a paso, con pequeñas decisiones que parecen insignificantes pero que terminan cambiándolo todo, como cambiar un número, cerrar una puerta, buscar ayuda profesional o decir ya no puedo seguir así. Porque cada acto que nos acerca a la paz vale más que 1000 explicaciones destinadas a convencer a quienes nunca quisieron entender. El renacimiento se siente en la piel el día que por fin puedes escuchar tus propios pensamientos sin miedo a interrupciones cargadas de juicio. Aprendí que la mujer que se elige a sí misma no es egoísta ni fría, sino consciente de su valor, porque no es valentía quedarte donde te rompen solo para evitar críticas, sino levantarte y avanzar hacia un espacio donde la calma no depende de la aprobación de nadie más. Descubrí que ese tipo de amor propio no se aprende de un día para otro, sino que se cultiva como un jardín, con paciencia, con cuidados y con una firmeza suave que crece cada vez que decides no volver a lo que te apagó. Comprendí también que no se puede cambiar el pasado, pero sí la forma en que te relacionas con él, y que aceptar lo vivido como parte de tu historia no significa permitir que siga lastimando, sino integrarlo como una lección profunda que te enseña a caminar con otra postura, a reconocer tus límites antes de que te los arrebaten y a honrar la intuición que tantas veces intentaste silenciar. Reconstruir mi vida me mostró que la verdadera fortaleza no está en resistir golpes emocionales, sino en soltar lo que lastima aunque duela, en cerrar puertas aunque el corazón tiemble, en reconocer que mereces una vida tranquila incluso cuando el mundo insiste en que exageras. Y mientras más avanzaba, más claro entendía que el mayor acto de coraje es elegirte en un mundo que tantas veces espera que te quedes callada. Llevo conmigo la certeza de que el amor sano no te exige renunciar a tu voz ni a tu dignidad, y que quien de verdad te quiere jamás levanta un cinturón para exigir obediencia ni permite que otros te juzguen sin fundamento. Así como aprendí que la familia que elegimos puede ser más verdadera que la de sangre, porque se construye con respeto, apoyo y honestidad, no con miedo ni con cadenas emocionales que se disfrazan de tradición. Hoy sé que cada despedida que libera también abre espacio para nuevos caminos, para personas que llegan sin exigir que te encojas para caber en su mundo, para oportunidades que antes no podías ver porque estabas ocupada sobreviviendo, y para una versión tuya más fuerte, más consciente y más pacífica. Una versión que no permite que la lastimen y que camina con la frente en alto sabiendo que tomó la decisión correcta. Desde que cerré aquel capítulo, mi vida comenzó a avanzar con un ritmo más sereno, uno que me permitió caminar sin prisa hacia un futuro que antes no podía imaginar, y cada día que pasa descubro que, aunque el pasado dejó marcas profundas, también abrió el espacio necesario para que creciera una fuerza que siempre estuvo dentro de mí, esperando el momento adecuado para salir. Sigo despertando en un hogar que construí desde cero, con mis propias decisiones, mis propios silencios y mis propias mañanas, y mientras preparo café con la ventana abierta, escucho cómo la ciudad respira sin imponerme nada, recordándome que ahora camino por un sendero que no depende de la aprobación de nadie, sino de lo que yo decido cultivar con paciencia y cuidado. Mantengo mis rutinas de trabajo, mi terapia, mis caminatas bajo el jacarandá que florece como recordatorio de que la belleza también surge después de temporadas duras, y poco a poco he logrado reconciliarme con mis propios sueños, esos que había guardado en cajones internos por miedo a incomodar, porque ahora entiendo que lo que incomoda a otros no siempre es lo que me hace bien, y aprender a distinguirlo ha sido una de las lecciones más liberadoras. Aparecen nuevas amistades, nuevas conversaciones, nuevas posibilidades que se sienten ligeras, sin exigencias ni tensiones,
Y aunque todavía no sé qué camino seguirá mi corazón, tengo claro que ya no acepto amores que pidan sacrificios que me rompan, porque el cariño que merezco es uno que se construye con respeto, con calma y con libertad, no con amenazas ni con silencios que pesan. Cuando pienso lo que viví, no lo hago desde el rencor, sino desde la gratitud por haber tenido la valentía de detener una historia que se estaba volviendo una sombra, y aunque hubo días en los que dudé de mis decisiones, hoy puedo decir con absoluta sinceridad que elegir mi paz fue la elección más importante de mi vida. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si en algún momento viste reflejada tu propia voz o tu propio silencio, recuerda que ninguna mujer merece cargar con culpas que no le pertenecen ni soportar relaciones que lastiman más de lo que acompañan. Mereces un lugar en el mundo donde tu luz no sea apagada por miedo, tradición o manipulación. Y mereces caminar hacia adelante con la certeza de que tu vida te pertenece. Ahora que este relato llega a su final, te invito a quedarte conmigo en este espacio donde contamos historias que nos ayudan a sanar, a despertar y a reconocer nuestra fuerza. Quiero que formes parte de esta comunidad que crece cada día gracias a mujeres como tú, que escuchan, sienten y se levantan incluso cuando el mundo insiste en ponerlas de rodillas. Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué parte te llegó más profundo o qué enseñanza te gustaría que otras mujeres escucharan. Y si este video te acompañó aunque sea un poco, te invito a dejar tu like y a seguirme para que juntas sigamos construyendo historias que no se callan, historias que sanan, historias que recuerdan que ninguna de nosotras está sola.